un fuerte aplauso a la Fuerza de Guerra de la Guardia Nacional por habernos acompañado en esta ceremonia. Agradecemos a todos su presencia, así como a cada uno de ustedes que nos honran con su visita esta noche. Agradecemos la presencia de la doctora María Elena Horta García. Gracias. La verdad, debo decirles que me siento en casa, ¿eh? Estoy muy contenta. Les agradezco la presentación que hicieron, pero generalmente dicen que está tan largo el currículum que están esperando una maravilla. Y yo les voy a decir algo. Si a mí me presentan como esposa, madre, abuela y hermana de todos, para mí es suficiente. Yo creo que eso es lo más importante en esta vida, ¿no? El calor humano. Gracias. El día de hoy vamos a tratar dos temas que son polémicos, muy polémicos. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia misma de la humanidad. Desde los orígenes de la existencia del ser humano, siempre ha habido alguien que desea tener el control y alguien que no se deja, por supuesto, ¿verdad? Y entonces aquí entra justamente el conflicto en los derechos humanos. Les decía yo que me siento como en casa porque veo puros rostros conocidos. Veo queridas y entrañables amigas, hermanas, veo queridísimos hermanos que tengo muchos años de conocer y dicen, bueno, ya soy parte de la historia, ¿verdad? Pues sí, afortunadamente sí, son muchos años que llevamos por aquí. Le agradezco, por supuesto, a nuestro presidente, ¿verdad? Iba yo a decir todos los títulos, pero ya sé que esta es la sociedad cívica, entonces me quedo con eso. A don Juan Martín Valtierra Nájera, a quien me precio también de conocer desde hace muchos años, a mi querida Ángela, ¿verdad?, que también está por aquí presente. Y bueno, pues mi ámbito de trabajo siempre ha sido la familia. Yo creo que justamente en la familia es en donde se empiezan a cultivar estos derechos humanos, porque los derechos humanos no son un tema académico, son un tema de vida. Son un tema de respeto justamente y que se empieza a trabajar desde que se nace dentro de un seno familiar en donde nos van inculcando estos valores que tenemos que predicar con el ejemplo. No es una teoría, es una práctica que además esta práctica, debo decirles que es la esencia de esta filosofía de vida que nosotros dentro de nuestra institución estamos viviendo día a día. Esto es lo importante. Cuando hacemos nuestro el conocimiento, porque dicen que aprender es tomar y hacer nuestro, cuando aprendemos estos conceptos es cuando realmente vamos a conseguir el cambio, ese cambio que tanto necesita nuestra sociedad. Vamos a hablar de los medios de control constitucional. ¿Por qué de los medios de control constitucional? Pues precisamente porque estos medios de control constitucional constituyen el freno que el legislador le pone a nuestras autoridades para que no hagan abuso del poder que están detentando. Entonces, ante esta situación, ¿verdad?, el tema del control del poder de la administración pública y el respeto a los seres humanos es precisamente la preparación que debemos tener, no teórica, sino real y práctica. Para que funcionen armónicamente, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos la división de poderes y necesitamos el principio de respeto a la libertad
y a la igualdad. Libertad e igualdad, sin las cuales no puede haber una vigencia en los derechos humanos. Hay una gran polémica cuando hablamos de derechos humanos, porque incluso cuando tratamos de definirlos, yo sé que aquí hay una gama infinita de conocimientos y que están dentro de todas las ramas, ¿verdad?, de las diversas materias, pero cuando los abogados pretendemos definir lo que son los derechos humanos, dicen, es que son los derechos inherentes al ser humano. Grave error. No podemos incluir dentro de la definición lo que pretendemos definir. Y fíjense que no solamente es una crítica, sino incluso los propios expertos en la materia siempre nos están hablando al respecto. Entonces, en este conflicto entre el interés particular, el interés individual y el interés público, entre la diferencia del ejercicio del poder y de los derechos del gobernado, es justamente donde se hace patente la presencia de los derechos humanos. Y aquí surge la diatriba de si son derechos naturales o si son derechos adquiridos, regulados por la norma. A través de la historia siempre hemos tenido ese conflicto entre el positivismo y el naturalismo, ¿verdad? Dicen, ¿esos derechos existen cuando están plasmados en una norma o per se existen desde que nace el ser humano? Hay conceptos que son jurídicos, como es el tema de la persona, porque yo me voy a abocar principalmente a hablar de una reforma muy importante que se hizo en el año del 2011, ¿sí?, a la Constitución, porque ahí es en donde se hace presente la existencia ya positivizada de lo que son los derechos humanos. Todos sabíamos que existían, todos sabemos que México es un país que ha tenido la tradición del respeto siempre de las garantías individuales, que es un país que ha tenido la vanguardia en cuanto al respeto a los derechos sociales. La Constitución Política de 1917 fue precisamente una constitución en donde México fue punta de lanza en todas estas regulaciones y protección, no solamente de lo que es el respeto a los individuos, sino el respeto a las garantías sociales. En la Constitución, en su parte dogmática, es en donde se plasman esto que nosotros llamábamos garantías individuales. Y viene el conflicto entre si son garantías individuales, si son derechos fundamentales o si son derechos humanos. Yo diría, ¿verdad?, que son derechos humanos positivizados. Por eso se llaman garantías, ¿sí? ¿Por qué? Porque la norma está justamente garantizando y siendo el freno a la autoridad o al gobierno para que no abuse de ese poder y se respeten los derechos humanos. Nos preguntamos justamente si estos derechos humanos, y aquí es en donde vamos a ir a la definición, ¿cómo define la Suprema Corte lo que son los derechos humanos? Y nos dice que son prerrogativas que tienen todas las personas por el solo hecho de serlo, y estas prerrogativas son inherentes al ser humano y estas prerrogativas por sí mismas tienen que respetarse. Entonces, no hay una diatriba de quién es primero, si la norma o el derecho, sino que realmente yo creo que caminan juntas. ¿Cómo define la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los derechos humanos? Nos dice que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.
Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque todo el ordenamiento jurídico está dirigido a la protección del ser humano dentro del contexto social. El individuo aislado no tiene trascendencia para el derecho. El individuo en sociedad justamente es el que tiene que ser protegido, porque cuando estamos en un aislamiento, por ejemplo, pues no hay nadie que nos objete si vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la otra. Siempre me viene a la mente esa narración que nos hacen en Dufour en el libro de Robinson Crusoe, que dice, mientras que Robinson Crusoe estuvo solito en su isla, pues no pasó nada. Pero ¿qué pasa cuando llegan los nativos? Pues empiezan a surgir los derechos y la necesidad de que se respeten, ¿verdad? Viene el derecho de propiedad, el derecho del trabajo, el derecho del comercio, en fin, tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya hay un conflicto entre dos o más personas y siempre habrá alguien que quiera pues tener la supremacía en esto. Pero nos preguntamos, bueno, ¿realmente son prerrogativas? Porque hay autores que nos dicen que los derechos humanos son potestades de las cuales es titular la persona que se le permite desenvolverse en un devenir cotidiano, es decir, en su hacer diario es cuando se va a desenvolver con ese respeto. Derecho humano siempre va dirigido a un titular, que es la persona. Y el concepto de persona es un concepto jurídico, porque durante la historia no siempre las personas han sido los seres humanos y no siempre los seres humanos han sido considerados como personas. Y esto nos remite a la época de los romanos, en donde los seres humanos podían ser los ciudadanos de Roma, pero también podían ser los esclavos. Y los esclavos, a pesar de que eran seres humanos, eran cosas que no tenían ese reconocimiento. Por eso dicen que el concepto de persona es el titular de los derechos y obligaciones. Es un centro de imputación normativa. La persona es un ente biopsicosocial. ¿Por qué? Porque los seres humanos, ya reconocidos por la norma, somos seres que tenemos un ámbito material, biológico, ¿verdad? Tenemos una mente que es la que nos hace trabajar la inteligencia y la razón, que son las que nos diferencian de los demás seres vivos, pero aparte de esto, estamos socializando. Si no hay socialización, pues no tendría razón de ser todo este conocimiento. Entonces, su titular es la persona humana, porque también hay personas jurídicas colectivas, llamadas las personas morales, que es un título que yo siempre he objetado, porque digo, bueno, ¿por qué personas morales? ¿Que los seres humanos no somos morales también? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que son personas jurídicas colectivas. Con independencia, obviamente, de su nacionalidad, del lugar en donde residan, de su sexo, del grado de escolaridad, de la raza y, en fin, en el número de características. En general, el derecho dice que no debemos ser casuísticos porque siempre vamos a correr el riesgo de dejar algún elemento fuera de. Entonces, si decimos que todos los seres humanos somos iguales, pues no hay necesidad de decir quién no tiene que ser discriminado en razón de determinada característica, ¿sí? Este derecho humano se hace valer frente a todo el mundo, ¿sí? Al gobierno del Estado, a los gobernantes y a los gobernados también. Si el obligado es otro gobernado, entonces hay una relación de coordinación y surgen otro tipo de normas. Y ya no estamos hablando de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, sino estamos hablando, por ejemplo, del derecho laboral, del derecho penal, de la rama del derecho familiar, derecho civil. O sea, son distintas disposiciones tendientes a proteger
otros ámbitos que no son los fundamentales y que ya podrían hacerse valer pues en un ámbito de un juicio distinto, ¿sí? Entonces, en consideración a estos tipos de derechos, yo considero que sí son las prerrogativas, los derechos humanos son las prerrogativas que tienen todas las personas que son titulares de estas protecciones. O sea, no solamente son los hombres, sino son los seres humanos que han sido gobernados y que les permiten alcanzar sus fines, considerando que las personas pueden ser tanto individuales como colectivas, porque son distintos tipos de derechos los que se están protegiendo y pues hay otros tipos de derechos de los que se gozan y que se tiene acceso a la justicia, ya pues como calidad de partes en un procedimiento. Entonces, si nos quedamos con este concepto de que los derechos humanos son facultades o prerrogativas de las personas reconocidas por el derecho y que solamente están dirigidos a la protección del individuo frente al gobernado, porque lo que se busca es alcanzar el fin último de los seres humanos, y el fin último de los seres humanos es alcanzar la felicidad. Y la felicidad es la armonía del ser humano con la naturaleza. Algo que se nos ha estado olvidando mucho, porque hablamos de derechos humanos y se nos olvida que si no hay agua, que si no hay alimentos, que si no hay vegetación, pues ¿cuáles van a ser nuestros derechos? Tenemos que armonizarnos y tenemos que protegerlos en todos estos ámbitos. Entonces, hablar de derechos humanos es hablar de un principio de vida, porque el derecho humano más importante es justamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. Y hablando del derecho a la igualdad, tendríamos que hablar de un tema que a veces resulta un poco espinoso, que es la equidad de género. Y sobre todo hay ámbitos en los que todavía no se alcanza este respeto a la equidad de género. ¿Qué es la equidad de género? Bueno, la equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración y la relación entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de equidad de género, cuando se habla de género en forma amplia, estamos hablando justamente de un constructo, de una construcción social, de un rol que la sociedad le establece a los seres humanos en relación con determinadas características físicas o con determinadas costumbres o usos que se utilizan. Y esto lo vemos clarísimo, por ejemplo, cuando un bebé va a nacer, que todo el mundo pregunta, ¿es niño o es niña? Para saber si le compramos la cobijita rosa o la cobijita azul. ¿Qué importa el color? O sea, al fin y al cabo es un ser humano, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta precisamente. Entonces, el concepto de género alude a pautas de socialización y representación cultural sobre lo que significa ser un hombre o ser una mujer en un contexto determinado, en un contexto social diferente respecto al ámbito biológico. Y es importante que nos llevemos muy clara esta idea. Se habla de equidad de género y generalmente se piensa en que es una protección hacia las mujeres. Y no es así. El género es el hombre, la mujer, el ser humano. Ese es el género. Ahora, el rol que la sociedad le da en razón de los atributos físicos, bueno, eso ya es diferente, ¿verdad? Yo recuerdo mucho cuando era niña que mi mamá me decía, no puedes usar pantalones porque eso es para los niños, y no te puedes montar en la bicicleta porque eso solamente lo hacen los hombres. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué no?
Si lo puedo hacer, imagínense, yo nazco en una familia donde había 5 varones y una mujer, pues yo quería también treparme a la bicicleta y andar corriendo por todos lados. Y esta construcción social permea dentro de las costumbres de las familias. Y las personas que muchas veces estamos teorizando respecto de la equidad de género, llegamos a casa y actuamos exactamente en forma contraria. A ver, el niño que se vaya ya a la cama porque pues él es niño y tiene que descansar. Y la niña que lave los trastes porque pues es mujercita y tiene que aprender, ¿no? Entonces, eso no debe ser. Yo creo que lo que tenemos que hacer es decir, iguales derechos, iguales obligaciones. Tú comes, lavas tu plato. Seas hombre o seas mujer, eso no importa. Entonces, este rol social es justamente lo que nos hace que estemos entrando en una diferencia que no tiene razón de ser, que son construcciones que van permeando dentro de las distintas generaciones y que así las vamos dejando, ¿sí? Y es tan común que como que ya no notamos la diferencia en nuestra actividad diaria. Ya se nos hace normal que una mujer tiene que llegar a su casa, tiene que hacer los quehaceres, dicen propios de su sexo, porque así lo mencionan, y además tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que ser responsable, 1000 cosas. Pero afortunadamente dicen que las mujeres somos artistas de 5 pistas, porque tenemos la capacidad para hacer todo y hacerlo bien. Pues ¿qué les puedo decir? Ya ni modo, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender a trabajar en un plano de igualdad, en un plano de respeto y de consideración. ¿Por qué? Pues si ustedes ven esta imagen es muy significativa, en donde se puede ver que está un hombre y una mujer construyendo una pared. Esta imagen hace 20 años hubiese sido inconcebible. ¿Por qué? Porque el constructor, el albañil, solamente podía ser un varón, no una mujer. Y bueno, si esto lo aplicamos a otros campos del conocimiento y de la actividad, pues vamos a entenderlo justamente, ¿no? El concepto de género, como les decía yo, alude a las pautas de socialización en el que se toman en consideración distintos aspectos biológicos. Las situaciones de desigualdad no responden a valores naturales. Y esto lo debemos de tener muy presente siempre. Estos factores naturales no están limitando las posibilidades. A lo mejor son distintas, pero no limitantes. Cada quien puede desarrollar dentro de sus facultades la actividad para la que sea más apto. Y eso es lo que tenemos que aprovechar en la sociedad. No estar sujetos a determinados cartabones, sino explotar lo mejor de cada ser humano. Por eso es de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado mediante el cual dice, a ver, tú tienes que juzgar con equidad de género. Y hay principios que se tienen que respetar. No puedes determinar en razón del sexo de la persona o de la persona que está siendo juzgada. Tienes que atender a las circunstancias que se van presentando, ¿sí? Los aspectos biológicos y culturales están íntimamente relacionados. La clave de esta distinción reside en asumir que no hay conductas exclusivas del sexo, que las conductas son de los seres humanos, ¿sí? Hay procesos sociales que asignan y dan sentido a las diferencias biológicas. ¿Por qué estoy hablando de equidad de género en relación con los derechos humanos? Porque tenemos que buscar la forma de construir en nuestro hacer cotidiano esa igualdad y ese respeto a los derechos humanos. ¿Y cómo lo vamos a construir?
Bueno, pues fíjense que hemos analizado mucho desde los distintos puntos de vista, tanto filosóficos como económicos, como profesionales en las distintas ramas, y hemos llegado a una conclusión muy sencilla. ¿Qué necesitamos para que se respeten los derechos humanos y para que se establezca una real equidad de género? En primer lugar, necesitamos respeto, que es algo que se ha perdido en nuestra sociedad. Yo te respeto, tú me respetas y todos nos respetamos y vamos a trabajar armónicamente. Eso es algo fundamental. Luego, el trabajo. El trabajo y la educación son los únicos elementos que nos van a hacer libres. Si no hay trabajo y no hay educación, vamos a ser un pueblo sojuzgado. El concepto de dignidad es otro de los elementos fundamentales para el respeto a los derechos humanos. Vamos a hacer una brevísima relación del desarrollo de los derechos humanos. Lo tenemos clasificado en 3 generaciones. Sí, los derechos humanos han sido clasificados de esta manera, de acuerdo a su naturaleza, a su origen, al contenido y a la materia que se refieren. Estas 3 generaciones son de carácter histórico y consideran su aparición de acuerdo con los acontecimientos del orden jurídico normativo de cada país. Tenemos una primera generación en relación con los derechos humanos y se refiere a los derechos civiles y políticos. Estos derechos civiles y políticos son lo que nosotros conocemos como las libertades clásicas. Fueron los primeros en exigir y se formuló, que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de estas luchas fueron consagrados como auténticos derechos, principalmente el hecho de que toda persona tiene derecho y libertad fundamental sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Además, nos dicen que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Se oye como muy bonito, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. No debemos de perder nuestra capacidad de asombro. No debemos tener como algo natural los homicidios, toda la violencia que se está viviendo. Antes era un escándalo decir, apareció una persona muerta. ¡Wow, qué horror! Toda la sociedad se alarmaba. Ahora dicen, aparecieron 20 colgados. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Pues que los bajen. Si ya a nadie le importa. Y el ser humano está perdiendo su esencia al perder esa capacidad de asombro y al no rechazar situaciones que nos están afectando. Como decían, hoy está pasando en la familia de otros. Mañana puede suceder en mi familia o conmigo. Entonces, pues tenemos que unirnos. Tenemos que trabajar para hacer que se respeten los derechos humanos. Cuando les platiqué que íbamos a hablar de derechos humanos, yo recuerdo en una ocasión que fui a la Secretaría de Marina a darles esta plática, me decían los marinos, los derechos humanos son una falacia, no existen. ¿Yo por qué tengo que respetar al delincuente? Les dije, tú tienes que conocer tus derechos humanos para saber cómo te vas a defender tú y para saber cuál es el límite que tienes en relación con la función que tienes, porque para eso está nuestra Carta Magna y por eso todos debemos de conocer nuestra Constitución. Cuando menos una vez en la vida hay que leerla, de verdad. Como resultado de estas luchas, como les decía, fueron consagradas todas estas libertades. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos y nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a tortura ni a pena de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar
daño físico, psíquico o moral, ¿sí? Todos estos son derechos humanos de primera generación. Son derechos que no se pueden renunciar y que son inherentes al ser humano. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia. Afortunadamente tenemos nuestros artículos constitucionales, 14 y 16 constitucional, que desde 1917 ya nos estaban consagrando no como derechos humanos, sino como garantías individuales. Es decir, un derecho humano positivizado, en donde la autoridad tiene que respetarla y se hace presente. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, tienen derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política tienen derecho al asilo, los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que deseen. Fíjense que aquí pues sí estamos en un parteaguas, porque las instituciones jurídicas se han modificado tanto que pues ya no sabemos exactamente en dónde estamos parados. Cuando surge el primer Código Civil de 1880, ¿qué nos decían? Es 70-84, y luego la Ley de Relaciones Familiares se decía que el matrimonio era un vínculo indisoluble. No había divorcio, o no, al menos no había divorcio vincular. Después, pues algún legislador por ahí decidió que ya no quería seguir casado y propuso que se creara la Ley del Divorcio Vincular en 1914. Y bueno, pues dicen que lo casuístico luego se convierte en social también. La Ley del Divorcio Vincular es una ley maravillosa que tiene 2 artículos y que gracias a eso se transformó el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque se estableció la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial y de contraer un nuevo nexo conyugal con persona distinta. Pero no solo eso, el matrimonio era para procrear hijos, o sea, para preservar la especie. Posteriormente se dice, bueno, ya no es tanto para cuidar a los hijos, sino pues para que haya un apoyo entre la pareja, que haya respeto, igualdad, protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Que se modificó también. Y ahora, bueno, pues como resultado de un movimiento social, se dice que el matrimonio es la unión de 2 personas. Hasta ahí lo dejamos porque es también un poco difícil determinar de 2 personas. Leyes van, leyes vienen. Cuando son casuísticas corren el riesgo de no permanecer porque la ley tiene que ser general y no se puede ir en contra de los principios de la naturaleza. Y regreso a la equidad de género, el respeto hacia las conductas. A mí me puede gustar el helado de chocolate y a otro le gusta el helado de vainilla, y es muy respetable lo que se está haciendo. Tenía yo un maestro, don Antonio de Ibarrola, que siempre nos daba estampitas de la Virgen de Guadalupe, y nos mandaba a ir a la basílica, y decía, a ver, jóvenes, lo que pase de la alcoba, de la puerta de la alcoba para adentro, es cuestión de 2 personas. Lo que pase de la puerta de la alcoba para afuera es cuestión social, y hay que tener cuidado en cómo nos conducimos, ¿no? Fíjense nada más, y eso era un maestro que cuando me dio clase tenía, creo que 98 años o algo así. Era un señor que ya tenía bastantes años, pero que era muy lúcido en toda su forma de ser. Entonces les decía, respecto de este derecho humano a formar una familia, a tener hijos y a decidir en qué forma los van a manejar, pues es muy cambiante también. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Bueno, yo creo que la libertad de pensamiento es muy difícil que se limite, ¿verdad? Porque está adentro. Y mientras que esté adentro, pues a ver, limítenme lo que yo estoy pensando. Sería muy difícil. Lo malo es cuando se materializa, porque al derecho lo que le interesa justamente es la conducta que se materializa, ese pensamiento materializado en una conducta. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y a la asociación pacífica.
pues ahorita nos parece algo como muy natural, pero no siempre ha sido así, no siempre se han podido reunir abiertamente las personas. Incluso no hace muchos años, podríamos decir hace unos 15 años, yo recuerdo que en España, cuando se querían reunir para tener una sesión en un taller masónico, tenían que entrar subrepticiamente a la casa y que nadie los viera, y ponían sus enseres y tenían que salir, y en la misma forma, porque si alguien los denunciaba, entonces llegaba la Guardia Nacional y se los llevaba. Por eso les digo cómo van evolucionando las cosas. Bueno, los derechos humanos de segunda generación lo constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, cuando entran al Estado social de Derecho. De ahí el surgimiento del constitucionalismo social, que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y estrategias. ¿Para qué? Para hacer efectiva la protección de los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a la seguridad social, a satisfacer los derechos económicos, a los derechos sociales, culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo y tiene derecho también a organizarse en sindicatos o en asociaciones gremiales de todos tipos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia todo lo necesario para un desarrollo integral adecuado al ser humano. ¿Y de qué hablamos sobre un desarrollo integral? A la salud, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, a los servicios sociales. Fíjense, estoy hablando de asistencia médica, de vivienda, de alimentación, de salud. Piensen un poco en lo que está sucediendo en nuestro país. Piensen en lo que está sucediendo en el sector salud. Piensen en lo que está sucediendo en la división de poderes. Y piensen qué estamos haciendo para defender estos derechos humanos. Es difícil. Si en esta plática yo logro sembrar esa inquietud, de verdad créanme que habremos aprovechado el tiempo. No nos hemos perdido teorizando, sino estamos aplicando nuestro conocimiento a nuestra realidad social. Y vamos a hablar de la tercera generación. La tercera generación, este grupo fue promovido a partir de los 70s para incentivar el programa social y elevar el nivel de la vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración entre las distintas naciones, es decir, nos estamos internacionalizando. Entre otros destacan las relaciones con la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, y algo que debemos tener presentes también siempre, que es la cultura de la paz. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que haya paz, y la paz es la armonía, regreso del ser humano con la naturaleza. Eso es la paz justamente, ¿sí? La coexistencia pacífica, el entendimiento, la confianza, la cooperación internacional, la justicia internacional. Y cuando hablamos de la justicia internacional es cuando México se incorpora al contexto internacional justamente. Y todo empieza cuando un maestro, un visionario, don Antonio Carrillo Flores, trae a México la figura del ombudsman y dice: necesitamos un representante de la sociedad que no esté vinculado con las autoridades y que pueda alzar la voz y defender al pueblo. De ahí viene la famosa Defensoría del Pueblo y lo que viene ahora, que la Defensoría de los Pobres, pero pues no tenemos por qué defender a los pobres, todos deberíamos de estar en buenas condiciones económicas, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Entonces, en 1971, don Antonio Carrillo Flores dice: todas las autoridades, así como las naciones, como los estados, están obligadas a respetar y proteger los derechos del hombre.
No sería posible en el México de hoy que funcionarios distintos de los que integran el Poder Judicial de la Federación tuvieran una tarea específica en la protección de los derechos del hombre, sin perjuicio naturalmente de la responsabilidad final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el antecedente, podríamos decir, de lo que es la constitucionalización de los derechos humanos. Y en 1992 es cuando se crea ya un mecanismo de defensa no jurisdiccional de la protección de los derechos humanos. Es cuando surge en la Secretaría de Gobernación un área que va a defender los derechos humanos para posteriormente, ya con una reforma al artículo 102, apartado B, se crean los organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, ¿sí? Con anterioridad, las garantías se otorgaban y la nueva redacción no implica un simple cambio gramatical, sino una diversa concepción sobre la naturaleza de los derechos humanos. El Estado no otorga esos derechos, es decir, estos derechos existen y se protegen por decisión estatal. Esta es la teoría positivista. ¿Por qué estamos hablando del positivismo? Porque el derecho humano ya existe y lo que tiene que hacer el Estado no es otorgarlo, sino reconocerlo y protegerlo. Pero ante esta concepción de que es del derecho natural, nos surge otra concepción distinta, que es en el constitucionalismo mexicano. Casi siempre se ha aceptado la concepción de los derechos humanos derivados del derecho natural, pero la concepción positivista nos dice que realmente si no está plasmado en la norma no existe. Y yo creo que los derechos humanos no necesitan estar plasmados en una norma. Se plasman en la norma para que el Estado lo garantice su protección, que es diferente a que se estén otorgando, se están reconociendo, se están respetando, que eso es lo que tendríamos que hacer. El cambio de verbo en este primer párrafo es un acierto y es concordante con la tesis contenida en el artículo 1 de la Constitución desde el año de 1917. No voy a detenerme en todos los diversos dispositivos que han surgido porque, bueno, pues aquí nos podríamos pasar mucho tiempo platicando. Tenemos una preferencia de normas. El intérprete puede aplicar más de una norma al caso concreto y debe tener preferencia por la más favorable a la persona independientemente del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, ahora que se modificó el artículo 146 del Código Civil, en donde se decía que el matrimonio es la unión entre dos personas y que las distintas entidades federativas no aceptaban. Pero aunque no lo hubiesen aceptado dentro de su regulación estadual, como era una norma reconocida internacionalmente y estaba por sobre la información local, pues aunque no lo dijera la información, la legislación local, se tenía que aplicar este dispositivo, ¿sí? La preferencia de normas más favorable, ahora prevista en el artículo 1 constitucional, tiene sus antecedentes en el artículo 55 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tenemos un tercer párrafo de este artículo 1 constitucional, y este tercer párrafo a mí en lo personal me encanta. Me encanta porque es muy claro y muy preciso. Nos dice, todas las autoridades, fíjense, decimos, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. De ello se desprenden las obligaciones que tienen las autoridades. Este tercer párrafo realmente podría ser objeto de todo un análisis impresionante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dice el Estado mexicano, en sus autoridades que nos están hablando, no solamente de una materia determinada o de un nivel determinado, sino dice todas dentro del ámbito de su competencia tienen obligación de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. En consecuencia, todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales generan obligaciones para todas las autoridades mexicanas con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de las modalidades administrativas bajo las cuales estén organizados. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ahí tenemos cuáles son las obligaciones de todas las autoridades. Aquí tenemos, bueno, una figura, ¿verdad?, de un juzgador, pero no solamente los juzgadores, los presidentes municipales, los síndicos, las autoridades administrativas, todos tienen estas 4 obligaciones que son fundamentales y que, bueno, pues también a veces se nos olvida o como no las conocemos, no las estamos haciendo valer. La obligación de respetar. La obligación de respetar significa que el Estado, con todos sus organismos y agentes, sea cual sea el nivel de gobierno en el que se encuentran, debe abstenerse de hacer cualquier cosa que viole la integridad de los individuos, de los grupos sociales o que propongan en riesgo sus libertades y sus derechos, ¿sí? Incluye el respeto del Estado hacia el uso de los recursos disponibles para que los sujetos de los derechos puedan satisfacerlos por los medios que consideren más adecuados. Esa obligación de respetar, como les decía, está en todos los niveles. Luego tenemos la obligación de proteger. ¿Qué significa esto de proteger? Bueno, significa que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para evitar que otros agentes o sujetos violen los derechos fundamentales. Deben tener mecanismos no solamente reactivos frente a las violaciones, sino también de carácter preventivo y que eviten que agentes privados puedan dominar el control de los recursos necesarios para la realización de un derecho. Proteger. Creo que esto es algo que dentro del léxico de nuestras autoridades pues no es muy aplicable, ¿no?, al respecto. ¿Por qué? Pues porque lo vemos diario. ¿Nos están protegiendo? Realmente el Estado está preocupado porque nosotros podamos gozar de esta seguridad jurídica, de esta libertad de tránsito, de esta libertad de actividades económicas. No, ¿verdad? Luego tenemos la obligación de tiene la obligación de cumplir o realizar. Significa que el Estado adopte medidas activas e incluso acciones positivas en favor de los grupos vulnerables para que todos los sujetos de derecho tengan oportunidad de disfrutar de ellos cuando no puedan hacerlos por sí mismas. Esta obligación es el derecho a la salud, entre otras, que ha sido muy vulnerado. Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse bajo 4 principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Cuando hablamos del principio de universalidad, hablamos que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Son aplicables absolutamente a todos los de las personas, todos los seres humanos que habiten en nuestro país. Tenemos el principio de interdependencia, ¿sí? Los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles, no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Por ejemplo, el derecho humano a la vida
no se puede separar del derecho humano a la salud, no se puede separar de la dignidad del ser humano, no se puede separar de la libertad de los seres humanos. Tenemos el principio de indivisibilidad, que es imposible de que sean susceptibles de una división en su contenido y en su vigencia. Tienen que trabajar todos juntos. Y tenemos el de progresividad, que es decir que si ya tengo un derecho, no me lo pueden quitar, no se puede ir para atrás, sino tiene que ser hacia adelante, siempre hacia adelante. Aquí hemos visto violaciones flagrantes de este principio de progresividad, cuando un trabajador del Estado llega un jefe y le dice, ¿sabes qué? Tú ganabas 100 pesos, pero ahora te voy a pagar 50. 50 pesos por el mismo horario, por el mismo trabajo, por la misma disponibilidad. ¿Y este principio de progresividad dónde quedó? O sea, lo mínimo que tendrían que hacer es decir, pues si yo ganaba 100, pues ahora me tienes que pagar 110 o 120 o 130, ¿no? Y respetar sobre todo la permanencia, la seguridad en las actividades laborales de los seres humanos. Entonces, a raíz de todos estos principios y de todas estas obligaciones que tiene el Estado mexicano y las autoridades del Estado mexicano, tienen el deber de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, fíjense todo lo que está establecido en este artículo primero constitucional. No hemos salido del primero, y ahí nos vamos a quedar porque todo es lo relativo a los derechos humanos. También nos habla este artículo primero de que queda prohibida la discriminación en razón de preferencias sexuales. Esto lo hemos visto en las distintas leyes que se han emitido, y una finalidad del Estado es precisamente la educación, pero el artículo tercero constitucional nos habla de la educación de calidad, que está muy lejos de nuestras aulas, desgraciadamente, ¿no? Esta obligación del Estado de impartir una educación que debe ser el respeto a los derechos humanos de acuerdo con la reforma al artículo tercero constitucional, pues es algo que se tiene que aplicar también. Si no lo tenemos, nuestra sociedad se va a ir deteriorando cada vez más y los derechos humanos van a ser letra muerta, que espero que eso no suceda. Gracias. Y es así como empieza a ganar la sociedad una serie de libertades, una serie de derechos, en muchos de los casos no por concesión graciosa de quien detenta el poder, sino como una medida de presión para poder continuar con la gobernabilidad de las distintas naciones. En ese orden de ideas, hoy, dentro de la misión de la sociedad cívica, que es precisamente promover todas estas cuestiones de orden civil, que son las que nos afectan a todos, que nos afectan a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestras comunidades, es que estamos interesados en invitarles a estas conferencias. Y agradecemos a la doctora María Elena Horta García, que ha tenido la gentileza y la disponibilidad de visitarnos, y no solamente eso, que ya la sola visita sería algo para nosotros que nos honra, sino que nos ha dictado esta brillantísima conferencia magistral. Yo me quedo con un aspecto central de la exposición de la doctora y que tiene que ver con aquello de sembrar una semilla en todos y cada uno de nosotros. Yo considero que las condiciones que hoy por hoy vive la sociedad en la que nos encontramos, la sociedad a la que nos debemos, abre una serie de posibilidades hacia el futuro, una serie de alternativas hacia adelante. Y es importante que en el conocimiento de nuestros derechos humanos, de nuestras garantías, podamos nosotros tomar conciencia, como lo hacemos aquí o pretendemos hacer, tomar conciencia
de nuestra propia responsabilidad ante nosotros mismos, ante nuestra familia, ante nuestra comunidad, a nuestra ciudad y por supuesto a nuestro país. Quisiéramos que hubiera un gran acuerdo fundamental en lo que es nuestro querido México. Más allá de lo que son cuestiones de orden partidista o ideológico, tenemos que partir de cuestiones que nos son a todos inherentes y que nos son comunes y nos son fundamentales. Y me parece que una de ellas es precisamente los derechos humanos. No importa el color del partido que lleve al siguiente titular del Ejecutivo o a la siguiente titular del Ejecutivo, no importa cómo se conforme la Suprema Corte de Justicia, no importa cuál sea la composición de las cámaras, diputados y senadores, cuando para todos los mexicanos hay esa conciencia de la relevancia de los derechos humanos y que si nosotros como mexicanas y mexicanos no defendemos nuestros derechos humanos, nadie lo va a hacer por nosotros. A quien detenta el poder le va a ser mucho más cómodo ir avanzando en la limitación de esos derechos humanos, porque su poder crece y su ejercicio del poder se hace mucho más sencillo. En contraparte, a la ciudadanía, mujeres y hombres, cuando tenemos conciencia de nuestras obligaciones, pero fundamentalmente de nuestros derechos, es cuando nosotros estamos realmente en una posición de actuar con responsabilidad ante la sociedad de la cual formamos parte. De manera que para los objetivos estratégicos, para la actividad fundamental de lo que es la sociedad cívica de México, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la equidad de género, es un par de cuestiones fundamentales, torales, y de las que puede depender nuestra libertad en muchos aspectos que pudieran ser trastocados por el interés natural que se da en los hechos, que forma parte de la realidad del grupo gobernante, de los factores reales de poder, de ejercer ese poder en una forma mucho más contundente y en una forma mucho más absorbente, en contra de los derechos de los ciudadanos. Yo quisiera invitar también, no solamente a lo que es esta cuestión de dejar la semilla sembrada en nuestra conciencia, sino que también pudiéramos preguntarnos nosotros en nuestro fuero interno qué es lo que podemos hacer para defender nuestros derechos humanos, qué podemos hacer y qué debemos hacer para preservar la equidad de género. Todo eso nos hará indiscutiblemente una sociedad más avanzada, una sociedad más ilustrada, una sociedad con un nivel de vida mejor. No podemos aceptar que haya compatriotas nuestros que estén tan rezagados en su forma de vida. Eso es inaceptable. Y nosotros, al defender nuestros propios derechos, luchar por la equidad de género, estamos contribuyendo grandemente a que el país en su conjunto avance de mejor manera. De forma que es muy importante esta conferencia para los objetivos, querida Malena, de nuestra sociedad cívica de México. Nos has ayudado de manera muy grande en trabajar esos temas tan importantes y que les damos la mayor de la relevancia y que representa para nuestra organización un aspecto de primera prioridad. De forma que nos queda más que extenderte nuestro agradecimiento a todas las personas que tuvieron la gentileza de acompañarnos y que, seguro estoy, compartimos estas inquietudes
compartimos estos objetivos. Creo que cuando la sociedad se organiza, los que detentan el poder, los legisladores, empiezan a tener otra perspectiva de las cosas. Quienes administran justicia en los distintos niveles tienen otra perspectiva de las cosas. Y eso es lo que buscamos. Un mejor país para nosotros, un mejor país para nuestros vecinos, para nuestros conciudadanos, para nuestros compatriotas. Trabajemos en eso y seguramente la parte de los derechos humanos será algo que nos dé mucha luz de cómo actuar como ciudadanas y como ciudadanos mexicanos. Muchísimas gracias a todos y tengo entendido que vamos a ser invitados a unos bocadillos. Pero antes, muy importante, antes de pasar a esa otra parte, y es importante, que no podemos restarle relevancia, pues también lo que es la entrega muy respetuosa, pero muy entusiasta y con mucho cariño, un reconocimiento a la doctora María Elena Horta García. María Elena, si me permites, antes de hacer entrega de este reconocimiento que me emite para ti de manera gustosa y de manera muy entusiasta a la sociedad cívica de México, yo quisiera que nos permitieras que nuestro secretario general de la Sociedad Cívica de México dé lectura al mismo para que todas las personas asistentes sepan qué es lo que estamos expresándote con este reconocimiento. Con todo gusto. Dice así: la Sociedad Cívica de México otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elena Horta García por su participación en la conferencia Derechos Humanos y Equidad de Género, impartida el día hoy, 21 de julio de 2023, y firman el presidente de la sociedad, ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera, y el coordinador nacional de la misma, el maestro Enrique Velasco Portugal. Malena, muchísimas gracias y recíbelo con nuestra admiración y nuestro respeto como una muestra de este agradecimiento que te tenemos. Muchas gracias. Quisiera agregar algo, si me permiten. Tenemos un distintivo PIN de la Sociedad Cívica de México y voy a solicitar a mi esposa, la arquitecta Pirina Barbosa, que tenga la gentileza de colocar la solapa de la doctora en este distintivo de la Sociedad Cívica de México. Es que vienen muy bien empacados. Mucha admiración por esta conferencia que nos has compartido y que, bueno, por lo pronto nos queda muy claro lo que es equidad de género, que es una de las cosas que nos ha costado mucho trabajo entender. Sí, muchas gracias. No podemos pasar por alto poder entregarte estas flores en nombre de todos y cada uno, todas y cada uno de los miembros de la Sociedad Cívica de México, Asociación Civil, diciéndote muchas gracias, Marlene.